Saludos. En el aire es Impacto Comunitario. Hoy tenemos un programa especial. Estamos aquí en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para llevar un contenido diferente, un poco diferente hoy, para adquirir un poco de conocimiento y un poco de ilustración en cuanto a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy tenemos un invitado muy especial, presidente de Estaca, Carlos Javier La Antigua Rodríguez. Saludos, Julio, saludo a todos los televidentes y por los distintos medios que se pueda estar viendo este importante programa Impacto Comunitario. Agradecerte la oportunidad de poder estar con ustedes, y aquí estamos como fieles siervos del Señor y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dispuestos a compartir con ustedes durante este rato. Aclarar, Julio, que nosotros somos de aquí, del municipio de Boca Chica, así como mencionaste, somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Actualmente tenemos una responsabilidad en la iglesia que nos lleva a tener que ver las actividades de la iglesia desde lo que es el puente Juan Carlos, eso se llama Estaca Las Américas, y dentro de la estaca están las capillas de Frailes 2, Frailes 1, Brisas, La Llave, Los Molinos, Valiente, La Caleta, Boca Chica. En estas unidades tenemos una gran representación de miembros, y en lo privado, en lo personal, ahorita tú mencionabas mi área profesional. Realmente yo soy licenciado en Mercadotecnia y estoy a las órdenes del pueblo de Boca Chica y de ti como entrevistador. Bueno, Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. Y el pueblo de Boca Chica, o sea, los seguidores de Impacto Comunitario, quiere saber qué es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, qué se enseña, cuál es la metodología, cuáles son las bases de la enseñanza de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esa es una muy buena pregunta. Nosotros como iglesia, es muy importante decirle a los que están viendo este espacio, aquí en la comunidad de Boca Chica tenemos una capilla o un edificio que está situado en el sector de La Ceiba, que es donde estamos aquí actualmente. Para muchas personas que quizás caminan por los frentes de estas áreas, podrán ver el edificio, pero el edificio no es la iglesia. El edificio es un centro de congregación donde venimos a adorar a Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días somos un grupo de hermanos y hermanas creyentes en un Salvador y Redentor, el cual vive, que se llama Jesucristo. Jesucristo, el cual se habla bastante de él en las Santas Escrituras. Podemos conocer de Jesucristo en la Biblia. Muchas denominaciones religiosas utilizan la Biblia como fuente o recurso de inspiración para poder conocer más del Salvador. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también utilizamos la Biblia. A la vez también tenemos otros libros canónicos, entre ellos mencionar el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Nosotros somos una congregación que no nacimos, no surgimos en una división de otras denominaciones religiosas, ni de ningún movimiento de carácter revolucionario, ni de renacimiento, ni de protestantismo, nada de esto. Nosotros somos parte de lo que es la revelación. Nuestra iglesia fue oficialmente establecida en el año 1830. Esto fue en base a un proceso en el cual un joven que fue el primer profeta de la restauración, de nombre José Smith, estando un tanto preocupado porque en aquella época, al igual que en esta, había muchas denominaciones religiosas, había muchas personas con diferentes interpretaciones de las escrituras, y de alguna forma, aunque todos como cristianos tenían la inquietud de que una escritura para alguien significaba una cosa y para otro grupo significaba otra. Entonces este joven de nombre José Smith leyó en la Santa Biblia, específicamente en el libro de Santiago, una invitación que el Señor nos hace cuando nos dice que todo aquel que te falta de sabiduría, pregunte a Dios el Eterno Padre, el cual le dará respuesta sin ningún reproche. Estoy diciéndolo, no lo estoy leyendo, estoy mencionando lo que básicamente se encuentra en este libro. Y fruto de esto, este joven de nombre José Smith tuvo la inspiración
y tomó la libre elección de decisión de ir a una arboleda, allí orar al Padre. Tuvo una gran experiencia de una visión importante donde el Padre y el Hijo se le presentaron, y fruto de esto se hicieron los cimientos para él recibir luego mayores instrucciones y de allí entonces constituir lo que hoy es la iglesia. Carlos, una pregunta que queremos que tú compartas con nuestros seguidores: las bases en las cuales se basa esta religión. Muy buena pregunta. Cuando mencionas las bases, hay que entender que el Evangelio de Jesucristo es el fundamento de nosotros como miembros de la iglesia. Cuando tú escuchas el nombre de la iglesia, tú escuchas la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, en el nombre en sí se define a quién nosotros adoramos y en quién creemos. Nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo y fieles seguidores de Jesucristo, creemos en que debemos de guardar los mandamientos del Señor. Creemos que hay un Padre Celestial amoroso, que tiene un Hijo de nombre Jesucristo, el cual vino a este mundo siendo nuestro hermano y expió nuestro pecado. Y por medio de esta expiación, si tenemos fe en Él y somos obedientes en guardar sus mandamientos y hacemos convenios con el Señor, ordenanzas, por ejemplo el convenio de bautismo, que es una ordenanza que hay que hacer para seguir los pasos que el mismo Salvador como ejemplo nos mostró, podremos ser merecedores de recibir sus bendiciones. Entonces nuestra base fundamental es Jesucristo. Si preguntas qué diferencia tenemos, por ejemplo, con otras religiones, pudiera ser una pregunta. Nosotros en sí no andamos buscando diferencia de otras religiones. Nosotros creemos en Jesucristo y creemos que hay libertad religiosa, o sea, toda persona tiene derecho a tener creencias y congregarse. Lo que mayormente pedimos es que se nos dé la oportunidad también a nosotros de podernos congregar y de tener la oportunidad de creer en Cristo y cumplir con sus leyes. Nosotros tenemos la creencia, Julio, por ejemplo, de que el decir Trinidad, para que tengan ustedes los que nos ven por la pantalla, es un concepto que para algunos la Trinidad es un solo ser. Para nosotros, Dios el Padre es uno, Jesucristo el Hijo el otro, y el Espíritu Santo, el cual da testimonio de ambos, es otro. Entonces ellos tres tienen un propósito en común, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Pero son tres personajes. Bien, también queremos que nos hables un poquito de los programas que tiene la iglesia. Sabemos que tiene varios programas. La iglesia, fundamentalmente, uno de ellos que lo que más llama la atención es el programa de enseñar a los jóvenes y prepararlos para que sean jóvenes de bien y tengan el conocimiento, y para que los que deseen así salgan al campo misional a predicar el Evangelio. Bueno, nosotros somos una iglesia misionera. Nosotros como religión creemos que debemos de predicarle el Evangelio a toda tribu, pueblo y en toda lengua. De ahí viene que muchos televidentes o los diferentes medios que estemos transmitiendo podrán notar que van a haber jóvenes con una plaquita. Por lo general, si son varones, va a decir Elder más el apellido. El Elder es como un título, como un sufijo, algo parecido a como cuando te dicen señor, o te dicen señora, o licenciado, o ingeniero, Elder. Y en el caso específico de las hermanas. En la iglesia, tan pronto nosotros nos congregamos, tenemos, aparte de nuestra reunión sacramental, donde tenemos la oportunidad de escuchar discursos, de renovar los convenios, participar de la Santa Cena y de orar en conjunto con todos los hermanos, tenemos lo que es clases. Entonces, dentro de las clases, tenemos organizado a los miembros, dependiendo su grupo de edad y su condición en términos de sexo. Por ejemplo, tenemos los niños organizados en una organización que se llama primaria. Los niños desde pequeños, en la primaria, aquí en la iglesia pueden aprender más de nuestro Padre Celestial, más de Jesucristo, pueden fortalecer más su fe, se le ponen asignaciones, tareas de las Escrituras, y todo esto va relacionado a que ellos lo puedan llevar a cabo con el apoyo de sus padres. En el caso de que los padres no sean miembros, nosotros procuramos siempre acompañarles y ayudar a los padres también en esta formación. Así también, por ejemplo, los jóvenes, hablamos de los niños, tenemos los jóvenes organizados
En el caso de los varones, en quórunes que le permiten aprender actividades, diversos talentos, reforzarlos, así también como el estudio de las escrituras. Y a las hermanas jóvenes, que son entre 12 y 17 años, la tenemos organizada en clases. Ya los adultos, en sentido general, los tenemos organizados en quórunes y a las hermanas en sociedad de socorro. A los que están viendo el programa, les invito a que puedan ver y profundizar un poco sobre lo que es la sociedad de socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el quórum de élderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la primaria, el quórum de jóvenes o la clase de mujeres jóvenes. Adicional a todo esto, Julio, que te he mencionado, nosotros tenemos lo que se llama un sistema educativo dentro de la Iglesia. Entonces, el sistema educativo tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de los jóvenes y de los adultos, ayudarlos a ser autosuficientes. En este sistema educativo tenemos clases de seminario que se dan a los jóvenes para ayudarles a comprender mejor las escrituras. Y tenemos también clases de instituto para jóvenes adultos solteros, que son jóvenes que están en la edad de 18 a 29 años. ¿Qué ocurre con los que van a la misión? Todos los miembros de la iglesia están invitados a predicar el evangelio. Entonces los jóvenes, por decisión propia, ahorran durante un tiempo, hacen diferentes tipos de actividades para acumular recursos, luego toman la decisión entonces de salir al campo misional, donde ellos someten su deseo de servirle al Señor. Esto se les presenta a la primera presidencia de la iglesia, el quórum de los 12 apóstoles. La primera presidencia de la iglesia, el quórum de los 12 apóstoles, por medio de oración recibe la revelación del lugar donde van a predicar y se les asigna por un periodo de tiempo, si son varones por 2 años, si son hembras por 1 año y 6 meses. Estos jóvenes son llamados a predicar a todas partes del mundo. Algunos sirven aquí mismo en República Dominicana. En Santiago tenemos una misión organizada, tenemos una misión oeste que abarca toda la parte sur y tenemos lo que es la misión este, que abarca desde la Máximo Gómez Santo Domingo hasta todo lo que se vecina al este, a Higüey, Punta Cana, Romana, Atomayor, etc. Así también tenemos misión organizada en Haití, tenemos misión organizada en Puerto Rico y en todo el mundo. En Francia, en Estados Unidos, en Brasil, en Japón, en todos los países donde se puede predicar libremente tenemos organizada la misión de la iglesia, porque el evangelio se va a predicar a todo tribu, a todo pueblo y a toda lengua. Una pregunta no menos importante, hay una intriga, o sea, algo que se comenta en las calles y prácticamente nosotros tenemos la curiosidad de saber. Cuando pasamos por una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dígase como dicen en la calle los mormones, pero el nombre real es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay una intriga que todas las capillas son bonitas, que hay muchos vehículos, que dicen que los mormones son ricos, que son bendecidos, que tienen muchas posesiones. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, esa es una pregunta muy buena, porque realmente nosotros como congregación creemos en que todos debemos de cumplir la ley del Señor del pago de diezmos. Entonces nosotros como iglesia somos una congregación que tratamos de fomentar dentro de los miembros lo que es la autosuficiencia. No todos los miembros tienen vehículo, ni no todos los miembros tienen las mismas condiciones económicas. Sin embargo, la iglesia nos enseña a todos a que somos una gran familia dentro del evangelio. Y los que estamos, por ejemplo, trabajando y los que no, todos vivimos la ley de diezmo, que significa que de los ingresos que percibimos, aportamos un 10%. Ahora, ¿dónde está el uso de ese dinero? Nosotros todos somos voluntarios. Por ejemplo, yo como presidente de TACA soy empleado. Yo soy empleado de una empresa privada donde ejerzo mi profesión. Y de mis ingresos del sector privado pago diezmo. Así también todos los obispos y líderes en los barrios son de manera voluntaria, nadie recibe un salario. Entonces, los recursos que pagamos de diezmo son para el establecimiento de la obra del Señor. Estos recursos son utilizados en la construcción de capillas, que son las capillas que ustedes observan. También tenemos que, en algunos casos, subsidiar algunos programas, porque los libros que utilizamos y algunas escrituras, a los miembros se las facilitamos. Y en algunos casos, al que no se les facilitan de manera gratuita, llevan una especie de subsidio, y una Biblia, un libro de Mormón, un Doctrinas y Convenios, un libro de canónico que utilizamos, siempre se facilitan a muy bajo costo. Entonces lo que yo puedo decirle a los que nos ven es que realmente
nuestra iglesia es una iglesia de personas, hermanos y hermanas, que tratamos de trabajar, ser autosuficientes en cierta forma y de apoyarnos mutuamente. Y aquellos hermanos que por alguna razón tienen dificultades, como todos, a veces pueden tener dificultades laborales, se procura ayudarles para que puedan lograr un empleo o puedan tener por sí mismos un negocio. Y mientras esto ocurre, entre todos los miembros de la iglesia hacemos lo que son ayunos, y por medio de nuestras ofrendas de ayuno los obispos pueden determinar a qué familia subsidiar hasta que tenga la condición de poder tener su propia autosuficiencia. Pero realmente somos personas que creemos en Jesucristo y no... Los edificios son bonitos, pero es por mucho sacrificio de los miembros. Es bien fácil hacer esta entrevista al hermano Carlos Javier, porque cuando pienso en una pregunta, en la pregunta anterior que le hago, él responde todo. Hay algo bien importante. Todos o la mayoría hemos pasado por la Bolívar y vemos ese edificio majestuoso, hermoso, el cual se le llama y es el Santo Templo, donde tenemos la curiosidad de saber qué se hace ahí, qué significa el Santo Templo. Nosotros debemos, para que los que nos ven puedan comprender, clasificar los edificios de la iglesia, porque si los clasificamos, los miembros pueden, y los que nos ven, pueden contener una mayor comprensión. El Señor estableció, en el caso de su iglesia, templos, y estableció lo que son capillas. Hay una diferencia entre templo y capilla. Donde estamos ahora, en esta pequeña oficina del obispo del barrio de Boca Chica, esta es una capilla. Así también hay muchas capillas diseminadas en todo el país y en otros países. Los templos, así como se define la casa del Señor, son lugares sagrados. Son lugares sagrados donde nosotros, los miembros de la iglesia, por mandato del Señor, hacemos convenios con Él. Convenios son ordenanzas. Por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros creemos como iglesia y tenemos la fe de que las familias pueden ser eternas. Nosotros creemos que los vínculos del matrimonio van más allá de la vida terrenal. Por lo tanto, lo que sea sellado aquí en la tierra también es sellado en los cielos. De esta manera, entonces, en los santos templos, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, de la cual somos parte, asisten para poderse casar con su esposa, y en el caso de la esposa con su esposo, y allí pueden entonces hacer convenios con el Señor. Estos convenios que se hacen en el templo le pueden permitir, si son fieles en guardar estos convenios, en poder entonces recibir las bendiciones que se establecen en el Santo Templo, los cuales son, en el caso del matrimonio, el poder tener una relación que va más allá de la muerte. Y yo quiero que sepan los que me están viendo que nosotros creemos fielmente en un Salvador vivo, porque Jesucristo fue crucificado, pero Él resucitó de entre los muertos. Y gracias a la resurrección de Jesucristo, todos, sin excepción, vamos a resucitar. Carlos, los servicios en las capillas, ¿cómo se distribuyen? O sea, ¿cómo se realizan los servicios en las capillas? Porque tenemos más o menos una idea, pero queremos que usted nos explique cómo se realizan los servicios, o sea, las reuniones. Julio, esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos en nuestras reuniones distintos horarios, pero te voy a mencionar la principal, porque nosotros como miembros de la iglesia nos reunimos cada domingo. Nosotros creemos que el domingo es el día de reposo. El Señor resucitó el tercer día, reunió a los apóstoles, estableció la Santa Cena, y después de la resurrección del Señor se reunieron domingo para compartir el cuerpo y sangre del Señor. Nosotros nos reunimos los domingos y continuamos con esta renovación de convenio de participar de los sacramentos. En el caso específico de la capilla de Boca Chica, se reúne, por ejemplo, los domingos a las 9 de la mañana, y allí se realiza una reunión que llamamos sacramental, donde tenemos la oportunidad de compartir con los hermanos, escuchar discursos que son temas del Evangelio. No hay una persona en especial que es la única que va a predicar, sino que entre la congregación, el obispo del barrio elige regularmente 2 o 3 hermanos, el cual va variando cada domingo, y tienen la oportunidad de compartir discursos y temas del Evangelio, que son los discursos. Así también
se comparten los sacramentos. Luego de que termine esta reunión, que dura una hora, entonces se divide la siguiente hora, son 2 horas para los domingos, y se realizan clases de religión, diferentes clases organizadas por quórum, las jóvenes en un lado, los varones en otro, las hermanas en otro y los niños en otro. Eso ocurre un domingo sí y un domingo no. ¿Por qué? Porque entonces hay otro domingo, son 4 domingos en un mes. Si son 4 domingos en un mes, hay de esos 4 domingos 2 que después de la reunión sacramental se realiza una escuela dominical donde participan todos los adultos juntos y todos los jóvenes juntos. Y también tenemos un domingo, que es el primer domingo de cada mes, que es el domingo de ayuno y testimonio, donde se le invita a todos los miembros a ayunar. Esos ayunos y esas ofrendas se utilizan para ayudar al pobre y al necesitado. Y en cuanto a esa reunión, es una reunión muy especial porque se permite que todos los miembros de la iglesia puedan subir al púlpito y de manera voluntaria compartir su testimonio del Evangelio del Salvador y de Jesucristo y de su iglesia. Otra pregunta, o sea, 2 preguntas en uno, ya que usted responde muchas preguntas en una sola. ¿Cuáles son los requisitos o las normas o el mecanismo para escoger los líderes de la iglesia? La iglesia tiene un sistema, Julio, de revelación. O sea, la iglesia se maneja por revelación. Nosotros, por ejemplo, fuimos llamados a ser presidente de estaca. En algún momento fuimos obispos y hemos tenido otros llamamientos. Y estos llamamientos los hemos recibido porque personas han orado al Señor y han recibido de parte del Señor la inspiración de darnos esas asignaciones. Así también en la iglesia los distintos miembros que formamos parte de ella podemos recibir asignaciones dentro de la iglesia. Las asignaciones son por un tiempo y no tienen remuneración alguna. Todos los miembros servimos de manera voluntaria y por un llamado del Señor. Y de esta forma entonces son llamados obispos, presidentes del quórum de élderes, presidentes de socorro, presidencia de mujeres jóvenes. Y aquí las hermanas y los hermanos tenemos la oportunidad de servir. Tenemos personas que son encargados de manejar los signos, la biblioteca, de organizar las sillas, de mantener el edificio en orden, de abrir las puertas, de mantener, si se pudiera decir así, a los niños en una guardería que tenemos también para las clases. Es todo sumamente organizado y en orden. Y para todos los llamamientos tenemos instrucciones que el Señor ha revelado en un manual que nos permite comprender qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo. Y se nos invita también a orar al Señor y buscar revelación para recibir más guía sobre las distintas responsabilidades que tenemos. Te voy a hacer otra pregunta, pero me la vas a responder después de la pausa. No importa el tiempo que tenga el miembro para recibir un llamamiento. PS Eventos, Pastelería, Arte y Decoraciones te ofrece lo mejor a la hora de tus actividades. Somos profesionales en montaje de eventos, creación de artículos y utilería, pastelería, fotografía, en fin, somos los más completos del mercado. Búscanos, estamos ubicados en la calle A número 59 Andrés Bocachica. Visítanos, recuerda, somos PS Eventos, Pastelería, Arte y Decoraciones. Estamos de vuelta aquí en Impacto Comunitario. Le decía a Carlos, que es nuestro invitado de hoy, que cuál es la mecánica que, si no importa el tiempo que tenga un miembro, para tener un llamamiento en la iglesia. Realmente los llamamientos son por inspiración, para que los que nos escuchan y nos ven puedan tener una idea clara de qué es un llamamiento, como te expliqué ahorita. Un llamamiento es una responsabilidad o asignación que debe de llevar a cabo un miembro dentro de la congregación. Y realmente no, el tiempo no es un determinante en cuanto a usted tener la convicción de que usted cree en Jesucristo, de que usted quiere servirle al Señor, usted decide orar al Señor, bautizar y hacer convenio con Él. Tan pronto usted se bautiza, es posible que usted reciba una asignación en la iglesia
las asignaciones le van a permitir demostrar sus talentos y refinarlos. Y no, Julio, somos todos llamados a servicio. O sea, tan pronto usted es miembro de la iglesia, es más, me voy más lejos, Julio. Hemos tenido personas no miembros que por alguna razón han estado asistiendo, porque hay normas en la iglesia. Por ejemplo, si tú eres casado en concubinato, para tú poderte bautizar, tú tienes que casarte legalmente, porque en la iglesia creemos en que hay que cumplir con las leyes terrenales y con las leyes espirituales. Entonces, un ejemplo de esto es que hay miembros que conocen del Evangelio, personas que quieren ser miembros de la iglesia, pero por alguna razón tienen alguna dificultad con documentos y no pueden bautizarse en el momento. Y se hacen los ajustes y se les ayuda para bautizarse. Sin embargo, en lo que ellos asisten a la iglesia, pueden recibir una asignación. Aunque no sea una asignación, por ejemplo, de presidir una organización, pero sí pueden tener una responsabilidad y servirle al Señor. Otra pregunta, Carlos. O sea, varias preguntas, porque yo hago una y vienen muchas respuestas. En primer lugar, me llama la atención que la iglesia fue edificada aquí en La Ceiba, donde había un vertedero enorme. Y no tanto el vertedero, sino en La Ceiba. Y también quiero saber cómo es el desenvolvimiento, o sea, la comunicación, el engranaje con los no miembros, con los que no son miembros, o principalmente con los moradores de este sector que no pertenecen a esta organización religiosa. Sabes que nosotros como iglesia no hacemos acepción, es decir, el hecho de que yo sea miembro bautizado y una persona no sea bautizado no significa que no sea miembro, porque la iglesia de Jesucristo es de todos. Todos los que estamos aquí en Boca Chica somos parte de esta iglesia. De alguna manera algunos ya son miembros y otros en algún momento no serán, porque procuramos predicar y enseñar y permitir que las personas conozcan. Pero tu pregunta me parece interesante. Tú mencionaste varias cosas en tu pregunta. Realmente nosotros cuando tuvimos la inspiración de edificar el edificio en el que estamos hoy aquí en La Ceiba, quizás no lo hicimos pensando necesariamente en eliminar un vertedero o en acercarnos a una comunidad que por muchos años ha estado expuesta a diferentes situaciones sociales, fruto de las situaciones que se viven en el mundo, sino más bien por inspiración. Esencialmente nosotros, al llegar aquí a estos terrenos, yo no fui parte de lo que eligió el terreno, pero sí sé que al momento de elegirlos, se sintió la inspiración de que este lugar aquí iba a ser un lugar donde se iba a establecer una capilla, donde se iban a reunir hermanos y hermanas para honrar y adorar a nuestro Salvador Jesucristo. Así también nuestra relación con la comunidad. Este edificio, por ejemplo, en el cual estamos, ha sido un lugar donde se han podido llevar a cabo diversas reuniones de carácter comunitario. En una ocasión, aquí mismo en el pueblo de Boca Chica, autoridades policiales, autoridades municipales, autoridades en el ámbito comunitario y el pueblo en general se dio cita en este edificio para poder establecer normas y subsanar situaciones que habían entre algunos sectores encontrados aquí en el municipio de Boca Chica. Pero así también nosotros como iglesia, por ejemplo, en términos comunitarios, tenemos programas para no miembros. Por ejemplo, lo principal que nosotros entendemos en la comunidad es fortalecer los valores. Y hay un programa para jóvenes muy interesantes que invito al pueblo de Boca Chica y a la comunidad en sentido general que conozcan de este programa que se llama Mis Normas. Es un programa que va dirigido a la juventud, donde se le invita a los jóvenes o se les enseña sobre el tema de la vestimenta, de forma apropiada de vestir. También sabemos del tema de educación, del tema de lenguaje, del tema de salir con jóvenes del sexo opuesto, las normas del noviazgo, son muchas, la familia. Y adicional a todo esto, Julio, si te das cuenta, hablamos primero de la comunidad, luego hablamos de normas para la juventud. También tenemos muchos planes humanitarios. Nosotros como iglesia, por ejemplo, los miembros, te expliqué en un principio que aportábamos nuestros diezmos y pagábamos ofrendas. Y estos recursos no solamente son para bendecir a aquellos que se han bautizado, sino que también procuran ayudar a personas no miembros. Y nosotros tenemos departamentos de ayuda humanitaria, donde tratamos de auxiliar en sentido general a las comunidades de manera impactante, no al individuo, sino a la comunidad. Por ejemplo, hay varias ONG a las cuales le aportamos
sillas de ruedas. Para mencionar un caso que es muy común usted ver en la calle a una persona minusválida que tiene una condición especial, el tener una silla de ruedas que posiblemente diga detrás o sea aportada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero también hay muchos centros médicos aquí en el país, centros médicos donde quizás han sido atendidas varias personas que le hemos hecho algunos aportes, porque la iglesia como tal no procura que se ande diciendo, yo di esto, yo di aquello, porque no es el objetivo, pero en fondo sabemos que como miembros de la iglesia tenemos que servirle a los demás. Carlos, antes de finalizar, queremos que tú dediques una palabra de aliento, o sea, unos consejos a nuestros seguidores para que ellos puedan sentir, tú como ministro del Señor, puedan sentir el Espíritu del Señor y que de esta manera puedan recibir un cálido abrazo del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Julio, por la oportunidad de poder compartir con ustedes. También al equipo técnico que te acompaña. Veo que tienes un equipo muy atento, que se están esforzando bastante. Entre ellos resaltar a Mauri, que veo que está bien preparado. Y así también a todos los que nos ven por estos medios, decirles que hoy nosotros nos despertamos con la triste noticia, ¿no?, de que en nuestro hermano país de Haití se está viviendo una situación nuevamente calamitosa. Nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días oramos al Señor y iremos dentro de lo posible en auxilio a esta comunidad, ya que tenemos allá muchos miembros de la iglesia y tenemos un templo. Y por qué no decir que cada uno de ustedes en sus hogares estamos viviendo en épocas de prueba. Actualmente tenemos una pandemia que todos sabemos que este virus del COVID es real. Yo invito a todos los que nos están viendo a que, así como nos invitó nuestro profeta Russell M. Nelson, a que seamos cuidadosos y cumplamos con las normas que establecen los protocolos de salud. Utilicemos nuestras mascarillas. Aquí estamos bien distantes nosotros, pero hay que utilizar mascarillas, hay que utilizar alcohol. Ahora mismo veo aquí la mascarilla, no lo voy a presentar, pero tengo el frasco de alcohol ahí a la derecha. No tiene que presentarlo porque lo tengo al lado de algo. Pero que seamos cuidadosos. Así también les invito a todos a que puedan vacunarse. Quien les habla se colocó las primeras dosis de vacuna que estaban establecidas, tan pronto permitieron que los de mi edad se la colocaran. Y se anunció una tercera vacuna y fui y me la puse también. O sea que tengo 3 vacunas. Nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo, es un ser especial que nos ama. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él estableció su iglesia. Cuando Él estuvo en la tierra, Él llamó hombres humildes y los organizó y formó un quórum de 12 apóstoles. Así también, al momento de Él partir de esta tierra, dejó establecida su iglesia, pero por razones de persecución, por razones de que los apóstoles, ustedes al leer la historia se darán cuenta que la iglesia de Jesucristo fue perseguida, fueron torturados y el evangelio del Señor y su autoridad sufrieron algunos cambios. Dio como resultado la necesidad de una restauración. Hoy en día la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada. Tenemos nuevamente profetas sobre la tierra, tenemos 12 apóstoles, tenemos la oportunidad de servirle al Señor. Ruego que cada uno de los que nos están viendo puedan estudiar las Escrituras, ya que allí se encuentra la vida eterna, guardar los mandamientos del Señor. Tratemos de ser prudentes, no nos endeudemos, tratemos de vivir una vida modesta, ayudemos a que nuestros hijos e hijas, nuestros vecinos, nuestra comunidad puedan vivir la felicidad y la paz que se logra al guardar los mandamientos de Jesucristo. A toda la comunidad que nos ve, a los que siguen este programa, les invito a que vivan de la manera que el Señor pueda bendecirles, porque por cada mandamiento que cumplimos recibimos una bendición. El Señor nos ama y Él no nos olvida. Él nos conoce y desea cuidar de nosotros. Nos ama tanto que no nos quita la libertad de elegir. Tenemos albedrío.
Y somos nosotros quienes al momento de elegir decidimos si queremos las bendiciones del Señor o las consecuencias de no guardar sus mandamientos. Que el Señor les pueda bendecir, y recuerden que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está abierta y receptiva a que cada uno de ustedes pueda conocer más de ella. Pueden conocer más de ella por medio de los misioneros, visitando una de nuestras capillas o visitando nuestra página web y solicitando que tengamos contacto con ustedes. Que el Señor le bendiga. Gracias, Julio, y gracias a todo el público de tu programa. Y te felicito y felicito a tu equipo por el trabajo de comunicación que vienes realizando. Gracias, Carlos, por tu tiempo y por tu determinación y tus respuestas. Señores, hemos querido tener este programa diferente para que no solamente sea basura, agua, temas sociales, también saquemos un tiempecito para dedicar nuestro corazón al Ser Supremo que nos creó y que nos ama, a su Hijo Jesucristo, nuestro hermano mayor que nos guía, y al Espíritu Santo que nos influencia para hacer cosas buenas. No olviden suscribirse a nuestro canal si están viendo este video, nuestros videos por primera vez, darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y compartir nuestro contenido. Esto es Impacto Comunitario. Seguimos en contacto.